Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la el día de hoy. Vamos a hacer lo que es un pequeño repaso a lo que es selectividad y vamos a hacer unos ejercicios con selectividad. El ejercicio ya se encuentra publicado en Teams. Bueno, dice, se sabe que cuando se habla de reacciones, hay reacciones en paralelo, en serie y múltiples. Esta última es la combinación entre series en paralelos y de reacciones en serie y reacciones en paralelo, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de selectividad, para saber en un proceso de cómo maximizar mi producto deseado, se considera la selectividad. En este caso sería la selectividad instantánea. Selectividad instantánea. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa esta selectividad instantánea? Suponiendo que tengo una reacción que es A, mejor coger otra cosa. Que tengo dos reacciones en paralelo, A, entonces B, pues, con una constante cinética KD, y tenemos A, entonces produce U, con una constante cinética KU, en donde las velocidades de reacción para cada reacción se expresan de la siguiente manera, como RBB es igual a KD por, perdón, KD por K por CA. Digamos que las reacciones aquí son reacciones elementales, Ka elevado a un alfa, y tengamos acá RDU, perdón. RDU es igual a KU por la concentración de A elevado a un alfa 2. ¿Ya? Alfa 2, y vamos a ponerle acá alfa 1. ¿Ya? Entonces, se conoce que la selectividad es igual a, al, al producto deseado sobre el producto no deseado. ¿Ya? Pero acá en cinética lo que se quiere es analizar la selectividad instantánea, la cual es, pongamos que el producto deseado es el producto D, entonces la selectividad se expresa como la velocidad de reacción del producto deseado sobre la velocidad de reacción del producto no deseado. ¿Ya? Ahora, para yo poder maximizar el producto, debo considerar una, concentraciones y temperatura. Ya, supongamos el primer caso, en el caso 1, en caso 1, en donde alfa, en donde alfa 1 es mayor, es mayor que alfa 2. ¿Ya? Entonces, al reemplazar la selectividad, queda que
perdón, al reemplazar los valores de alfa en la selectividad, quedaría que es S de U es igual a RD sobre R de U, sería KD por, déjenme poner un divisor aquí, ¿ya? KD por la concentración por la concentración de A elevado a un alfa, déjame copiar acá para evitar, elevado a un alfa 1 y KU elevado, la velocidad de reacción por acá, para U, sería KU por la concentración de A elevado a un alfa 2. ¿Ya? Ahora, como dice, ¿qué pasa si alfa 1 es mayor que alfa 2? Entonces, la selectividad se podría expresar como siendo que alfa 1 menos alfa 2 es igual a A, en donde A es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, la selectividad de U con respecto, de D con respecto a U, sería que es igual a KD sobre, sobre KU por CA elevado a un exponente A. La concentración de A elevado a un exponente A. No sé. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para yo aumentar la selectividad en de D en estas reacciones en paralelo, lo que se tendría que hacer es aumentar la concentración. ¿Por qué? La concentración de A. ¿Por qué? Porque la concentración de A es directamente proporcional a la selectividad. ¿Ya? Entonces, estos valores de KD sobre KO son una constante multiplicada por otro valor, me va a dar una selectividad más alta. Entonces, en este caso, ¿qué reactor sería conveniente trabajar? Si yo quiero aumentar la selectividad del compuesto U, del compuesto D, perdón, ¿qué reactor debería utilizar o emplear? Aquí la selección, Esa perdón. para altas concentraciones iniciales. Exactamente. ¿Qué reactor? No me acuerdo si era PCR o CPR. Es un PCR. Acuérdense que los PCR trabajan con grandes flujos, ¿ya? Entonces sería que la selectiva aumenta a medida que la concentración de A aumenta. Por lo tanto, el reactor a emplear es un PCR, ¿ya? Ahora, vamos con el caso 2. ¿Qué ocurre si alfa 2 es mayor que alfa 1? En donde, acá vas a copiar esta aquí, que está aquí, justamente esta aquí. En donde alfa 2 menos alfa 1 me arroja un valor B, en donde ese valor B debe ser mayor que 0. Bien, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ay, no voy acá. ¿Ya? En este caso, quedaría que la selectividad de U, quedaría así. Al reemplazar, quedaría que la selectividad de U
de D, no sé por qué tengo una cabeza, de U, de D con respecto a U, quedaría así, KD sobre KU sobre la concentración de DCA elevado a la B. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, acá la concentración ya no está multiplicando, está dividiendo. Entonces, quiere decir que a medida que aumente la concentración de A, la selectividad de D va a disminuir. Es decir, la selectividad del producto deseado es inversamente proporcional a la concentración de A. Entonces, ¿qué reactor se debería usar? Selectividad. Ahí sí el CCTR. Exactamente, un CCTR. La selectividad disminuye, vamos por aquí, a medida que aumenta la concentración de A. Por lo tanto, se emplea un reactor CCTR. ¿Ya? CCTR. ¿Ya? Ahora, esos son casos uno, a veces estos dos casos dependen, es de la concentración del reactivo principal, ojo, del reactivo limitante. Ojo, esta selectividad también no quiere decir que solo voy a comparar una de las concentraciones del reactivo, porque puede que una reacción no solo esté usando solo un reactivo, sino que esté usando dos. Entonces se tendría que analizar a los dos reactivos de igual forma. ¿Ya? Igual vamos a hacer un ejercicio donde van a poder ver. Entonces, en el caso 3, ya no se compara. Uy, ¿qué pasó? En el caso 3, ya no vamos a analizar lo que es las concentraciones, sino que se va a analizar la selectividad en función de la temperatura. ¿Ya? En este caso, cuando ya no se está hablando de concentración, la temperatura, ¿quién afecta directamente? ¿Cuál creen ustedes que deberíamos analizar? Si ya no quiero analizar la concentración, sino la temperatura. Deben analizarse las constantes cinéticas. ¿Por qué? Porque aumentar la temperatura no afecta a la concentración sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar es la constante cinética, porque la constante cinética está relacionada directamente con la temperatura. Entonces, si yo tengo las mismas concentraciones, es decir, alfa 1 es igual a alfa 2, y solo tengo eso de comparar las constantes cinéticas, entonces quedaría que es KD sobre KU, y esto sería igual, parece, KU, sería igual a, ¿se acuerdan que en el primer parcial, A se puede expresar como un valor A elevado a la energía de activación bueno, lo que es arranque, ¿no? Este, por exponencial de la energía de activación de D sobre RT, y es el diferencial de temperaturas, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer aquí es que KD vendría a ser igual a un valor constante, L, por un exponencial, el cual es menos la energía de activación de D sobre
RT. Aquí lo voy a escribir algo más. Esto se puede expresar como AD sobre AU. Este es el factor de colisión. Ajá. Por exponencial de menos la diferencia, la diferencia de las energías de activación del producto deseado menos la energía de activación del producto no deseado sobre RT. ¿Bien? Ya, entonces, ¿qué pasaría en el caso de que ED es mayor que EU? ¿Qué pasaría en el caso? Es que ya aquí cuando ya se habla de las constantes cinéticas, porque están todas a una misma temperatura, lo que yo tendría que comparar es las energías de activación. Entonces, ¿qué pasa si ED es mayor que EU? Si ED es mayor que EU, este valor es positivo. Entonces, este valor positivo con este se hace negativo. Y este valor, el exponencial elevar a un valor negativo, bota un valor positivo. Por lo tanto, la selectividad se ve favorecida por el aumento de la temperatura. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que... ¿qué sucede? En el caso de que EU es mayor, que ED. Entonces, si yo digo que EU es mayor que ED, este valor es negativo, ¿verdad? Y con el negativo se hace positivo. Y este valor que elevado, el valor a un valor negativo, el exponente de un valor negativo, me bota un valor menor. Es decir, que se ve que la selectividad se ve favorecida por la disminución de la temperatura. ¿Ya? No sé si en esta parte justamente cuando es en función de la temperatura, te enredé en alguna parte porque sí me costó como que explicártelo un poquito más. Entonces no sé si me entendiste, sino para volver a repetir y explicártelo de una mejor manera. Sí, está claro. Ya. Entonces ahorita vamos a hacer ya los ejercicios que puse acá. A ver, copiar. A ver. Por acá está. Uy. Ponerlo así. A ver cómo se dice mejor. Igual ya lo mandé por Teams, entonces si no entienden algo acá, ya ven lo que publiqué en Teams y les queda un poquito mejor. Este aquí. Lo que hice. Ya, ahí está perfecto. Déjenme quitar esto y hacer un poquito menos de eso. Ya, entonces dice, una dosis de tarsalón es de 250 miligramos de forma líquida, un volumen de líquido corporal de 40 litros. Para cada uno de los siguientes conjuntos de reacciones describa un reactor y las condiciones para maximizar la selectividad con respecto de las velocidades se dan en mol por litro por segundo y las concentraciones en mol por metro cúbico. Aquí es mol por litro. Aquí copiamos, es mol por litro.
¿Ya? Entonces dan, en este caso es 1, 2 y 3. Aquí, perdón, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el primero, el que en donde para el primer caso, vamos a poner acá, primer caso, dicen que A más B produce D. No, A más B produce D, en donde la velocidad de reacción es menos R de A, R de A menos R de A1 es igual a 10 exponencial, 10 por la exponencial de menos 8000 constantes Kelvin sobre T, y todo eso multiplicado por la concentración de A por la concentración de B. Tenemos una segunda reacción en paralelo, que es A más B produce U, y la velocidad de reacción para esta segunda para esta segunda reacción es menos R de A2 es igual a 100 por exponente de menos, aquí déjame que yo creo que copié mal. Déjame revisar. Ajá, aquí es 1000, aquí no es, aquí no es 8000, es 1000. ¿Ya? Menos, aquí vamos a arreglarle, menos 1000 K por la concentración de A elevado a la 1/2 por la concentración de B elevado a la 3/2. ¿Ya? No, sería concentración de A elevado a la 1/2 por la concentración de B elevado a la 3/2. No, 3. Se ve así horrible. Okay. Y 3/2. Aquí es ya. Ahora, como ya lo mencioné anteriormente, ¿cómo sería si el producto deseado es D, cómo sería la selectividad? ¿Cómo sería la selectividad de D con respecto a U? Sería KD por la concentración de A. KD. Con la temperatura No, creo que te están llamando por teléfono. O algo, no sé, hubo una interferencia. Bueno, en este caso sería, como esta es la velocidad del reactivo, de los reactivos, entonces por relaciones isoquimétricas sabemos que R de U, perdón, R de D vendría a ser igual a menos R de A, menos R de A1. Y R de U sería igual a menos R de A2. Entonces,
las velocidades de reacción quedarían que, perdón, la selectividad quedaría, la selectividad es la velocidad de reacción del producto deseado sobre el producto no deseado. En este caso quedaría que es esto así. Ya, todo eso sobre, está raro, que se me borra todo. S de U es igual a la velocidad de reacción de será R de U, perdón, R de D, R de D sobre R de U. Y eso sería igual a, ay no, esta me- eso sería igual a 10 exponencial de menos 800, menos 8000 Kelvin sobre T por la concentración de A por la concentración de B. Y para RU sería 100 exponencial de menos 1000 Kelvin sobre la temperatura por la concentración de A elevada a la 1 medio por la concentración de B elevada a las 3 medios, ¿verdad? Entonces, simplificando, quedaría que SDU, SDU, selectividad de D con respecto a U, es igual a, a todo este valor que está aquí, que este viene a ser el valor de la constante cinética, a la temperatura que se encuentra el reactor, sobre el valor de la segunda constante cinética, por la concentración de A elevada a la 1 medio a la 1 medio y este sería CA elevado a la 1 medio sobre, ay, déjame subir para que sea mejor porque no sé, ahí está. Sobre, no, aquí no quiero, ya sea elevado a la 1 medio, sobre CB, la concentración de CB elevado, elevado también a la 1 medio. ¿Ya? ¿Por qué 1 menos 3 medios cuánto es? Es menos 1 medio. Pero como está menos, lo paso a dividir y se hace positivo. ¿Ya? Entonces, con bases, si solo se compara, si solo comparo las concentraciones, si solo considero las concentraciones de los reactivos, ¿qué reactores serían ideales para esta reacción en donde se quiere aumentar la producción de D?
¿Qué reactor crees que podríamos utilizar? Que se podría utilizar. Un PCR. Un PFR, pero ya, como un PFR. Alimento A y B a la misma vez, en una misma corriente. Ya. ¿Qué se podría usar? Podría usar un semilotes, en donde se tenga, vamos a poner acá, vamos a dibujar acá, un semilotes. En donde tenga una alta concentración de A, ¿ya? Porque el que tiene, que me maximiza la selectividad de B con respecto a U, me dice, necesitas una alta concentración de A y una baja concentración de B. Entonces, una forma de poderla, uno de los reactores que se puede usar es un semilote, en donde, como sabes, un semilote es un reactor batch con una entrada. Entonces, tengo una alta concentración de A y lo que se puede hacer es ingresar pequeñas cantidades de B, asegurándome que esas pequeñas cantidades de B reaccionen con A para darme el producto deseado. ¿Ya? Esta sería, vamos a poner acá, esa sería una opción. Otra opción, estás en lo correcto, es utilizar un reactor tubular, un PFR. Sin embargo, acuérdense que el PFR trabaja con altas concentraciones. Entonces, ¿qué me interesa agregar en altas concentraciones? A. Por lo que para utilizar el PFR, yo lo que se haría es entrar un flujo alto de A, ingresar un flujo alto de B, e ingresar pequeñas dosificaciones de B. Asegurando de esta manera que todo el activo B que va a ingresar reacciones de forma completa con A. Bien. Otra forma es también tener una serie. Ay, me quedó feísimo así. Otra forma es asegurarse de que se tenga una serie de reactores CCTR, el cual ingresa a se le va dosificando pequeñas cantidades de B. ¿Por qué siempre tengo que dosificar? Porque debo colocar la mínima cantidad de B para lograr una selectividad del producto deseado. En este caso viene a ser D. ¿Tienes hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo sé que el que debo agregar menos es B porque está en el denominador? Es B. No te lo voy a escuchar. ¿Tienes por si acaso ahí cerca de tu celular? O puedes escribírmelo por chat para yo poderlo leer. Ya.
A ver, ¿cómo sabes, o sea, cómo sabes que se debe agregar en menores cantidades de B? ¿Por qué? Porque B está en el divisor. Es decir, ¿qué pasa si yo aquí aumento la cantidad de B? La selectividad va a disminuir. Se va a producir más producto no deseado del deseado. Entonces, ¿quién me favorece la selectividad? Aquí es A. El compuesto A viene a favorecer la actividad, es decir, a mayores concentraciones de A se tiene una mayor selectividad, pero a una mayor concentración, a una mayor concentración de B, la selectividad disminuye. Es por eso que yo debo dosificarlo en pequeñas partes, de manera que todo el compuesto, el reactivo B, reaccione con A para producir el producto deseado. No sé si ahí te quedó un poquito más claro. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Ya? Ahora está aquí. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar en el caso de la temperatura. ¿Ya? Cuando se mencionaba o se quería analizar la selectividad en función de la temperatura, se analizaban lo que eran las energías de activación, ¿verdad? Por lo tanto, dice que, supongamos que, vamos a poner unas temperaturas. Supongamos que, para el primer caso, se dio una temperatura de 300 Kelvin. ¿Ya? Cuando se tiene una temperatura de 300 Kelvin, la constante cinética KD daría un valor de KD, debería haber 10 exponencial de... ay, 10 por la exponencial elevado a las menos 8000 dividido para 300, daría que es un valor de... ay, que lo multipliqué. No lo elevé. Daría un valor de 2.61 por 10 a la menos 11. ¿Ya? Mientras que KU daría un valor de... voy a poner 1000. Ah, pero es que es por 100. Aquí tengo por 10. Será igual a 3.57. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo decía. Eso es lo... ay, aquí está. Ese de U viene a ser igual a 2.81 por 10 a la menos 11 dividido para la otra constante, quedaría que es 7.31 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Y todo esto multiplicado por la concentración de A sobre la concentración de B y estas dos elevadas a la U media.
te das cuenta, Ku, la constante Ku, es más, es más grande que KD. Es decir, la reacción de U va a ser mucho más rápida, eh, con respecto a KD. Entonces, eso quiere decir que se va a producir más rápido U que D, vale la redundancia. Entonces, es por eso importante aquí analizar lo que es la energía de activación, porque si te das cuenta aquí da un valor constante. Ya las concentraciones lo analizamos, en donde salió que los reactores poder utilizar un semilote, un un PFR, una serie de SSTR, ¿ya? Entonces, ese es el caso. Si nos damos cuenta, ED ED es mayor que EU, ¿verdad? Por lo tanto, con lo que se mencionó en el caso anterior, ¿a qué temperatura debería operar cualquiera de los tres reactores? A bajas temperaturas, altas temperaturas. ¿Mm? En este caso, como la energía de activación es mayor que del producto deseado que el no deseado, tranquilamente el reactor puede operar a altas temperaturas. ¿Ya? Obviamente, se debe trabajar a altas temperaturas con bajas dosificaciones de B y alto flujo de A. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta con este ejercicio. No, ¿No? ¿Ya? Ahora, se tiene la siguiente reacción, que vamos con el segundo caso. ¿Ya? El segundo caso, ya que la reacción es A más B, este no era el que quería. A más B produce D y B más D produce U. ¿Mm? En donde las velocidades de reacción son, voy a copiarlas arriba para que no, por aquí. En donde las velocidades de reacción para la primera reacción es de R1A es igual a 10 exponencial, asimismo menos 8000 Kelvin sobre T por la concentración de A por la concentración de B. Para la segunda reacción es menos R de A2 por 10 exponencial elevado a la 9 por menos 10.000 Kelvin sobre T por la concentración de B
por la concentración de D. ¿Bien? Entonces, si yo quiero maximizar el producto D con respecto a U, es igual a la velocidad de reacción de R de D con respecto a R de U. Y esto sería igual a 10 exponencial de CA por CB y R de A2, R de U sería igual a 10 elevado a la 9 por de exponencial elevado a la menos 10.000 Kelvin sobre T por la concentración de D por B. Aquí si damos cuenta, la reacción es múltiple, por así decirlo. Es como que en serie y en paralelo. ¿Por qué? Porque A más B me produce D. Ese mismo producto hace reacción con B para dar un producto deseado de U. Entonces, a lo que aquí simplificando, las concentraciones de B se van y quedaría que la selectividad de U, de D, perdón, con respecto a U, ya no queda en función del reactivo B. Aquí el reactivo B no influye en nada. Aquí que influye es el reactivo A y mi producto deseado D. ¿Sí? Entonces, ¿qué reactor se podría utilizar? En este caso, en donde ya solo depende de uno de los reactivos principales. Y depende de la concentración del producto deseado también. ¿Qué reactor se podría emplear? De todos los que se han visto. ¿Tiene alguna idea? ¿No? Ya. ¿Qué reactor podría usar? Se podría usar un reactor. Está saliendo ahí medio feíto, disculparás. Un reactor con membrana. Ah, no, la membrana sí no está diferente. Reactor con membrana es así. Ya me voy a borrar esta parte. Ya. Un reactor con membrana. Voy a dibujarlo acá encimita. Como algo así. Por aquí. En donde la parte interna es la membrana que tiene la misma forma del reactor. Parece un intercambio. Bueno, en fin. Entonces, como para maximizar el producto D, me dice que puedo tener una concentración alta de A debido a que la concentración de A es proporcional a la selectividad, entonces puedo ingresar un gran flujo de A y emplear una membrana. ¿Por qué una membrana? Porque la membrana, a medida que se da la reacción, la primera reacción, la de A más B, puedo ingresar A y B. Aquí B no me influye en nada. O sea, influye en que reacciona con A para dar el producto deseado. Pero si aquí la concentración de B no influye en la selectividad, entonces yo puedo tener altas concentraciones de A, alta concentración de B, porque no... Ay, aquí está el lapicito. Y emplear un reactor de membrana. ¿Con qué objetivo? De lograr separar el producto D. De manera que se logre evitar que el producto D vuelva a reaccionar con B y se produzca el producto no deseado U. Voy a poner aquí chiquito D. Bien. Aumentando así la selectividad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda?
A ver, el reactor. Sí, sí me logré ahí explicar. ¿Tienes alguna duda de por qué empleo un reactor con membrana? No te entendí bien porque, o sea, entendí que B no influye, pero no entendí. ¿Por qué no influye B? Porque mira, si yo, como sabemos que la selectividad de D con respecto a U es la velocidad de D con respecto a la velocidad de U. A lo que yo reemplazo, si te das cuenta, las concentraciones de B en esta reacción, porque si te das cuenta, las velocidades de reacción no son las mismas que en la ejercicio anterior. En este caso, la concentración de B se simplifica. Entonces, no influye tanto la concentración de B en la selectividad, sino que depende de la concentración de A, que es la que está acá, la concentración de A, y de la concentración de D. ¿Por qué? Porque en la segunda reacción, la que está aquí, D pasa a participar como un reactivo, reacciona con B para producir U. Entonces, si yo separo D, se logra colocar un reactor con membrana que ayude a separar D, entonces D no va a poder reaccionar con B para poder producir ese producto no deseado. No sé si ahí... Sí, ahí te entendí. Ya, ok, perfecto. Déjame aquí dibujarlo mejor. Ah, se me fue la membrana. Aquí, ponerle con colorcito aquí la membrana para que se sepa que es una membrana. Uy, se me fue feo. Ya, bueno. Ya, entonces aquí al emplear la membrana, es un bendito, ahorita me sale peor. Al emplear la membrana, uy, no. Voy a ponerle una línea de estas. Ahí está. Al emplear una membrana se logra separar de. Poner así, flechitas. Y sale de. Se produce D y se produce U. ¿Ya? A ver, ahora comienza el tercer caso. Vamos a ver qué dice el tercer caso. Dice comparar el reactor RM en el cual uno de los reactivos se alimenta a través de los lados y el otro entra como una... Ok, déjame copiar aquí para no volver a subir. Y dice que lo empleé para la reacción 1, entonces son estos que están acá. Vamos a copiar las fórmulas aquí para volver a escribirlas. Copiar. De U. Acá la velocidad de reacción es y es copiar. Acá abajo.
Vamos a ver la segunda reacción. Ok. Ya, entonces, ok. Ya aquí está. Ahora, vamos a hacer para el reactor con membrana. Ya. Como estamos hablando del reactor con membrana, ¿cuál es el algoritmo de resolución para un reactor con membrana? Balance molar, ley de velocidad, geometría. Exactamente, un balance molar. En donde, ¿cómo sería ese balance molar? En donde, supongamos que, vamos a poner que aquí se difunde B. ¿Por qué debe difundirse B? Porque en el primer caso, yo necesito una alta concentración. Ah, no, espera, déjame copiar también la selectividad, cómo queda la selectividad para que lo puedas ver. Aquí de lo que se resuelve acá arriba, quedaba así. Este caso. Entonces aquí quien se debe difundir es B. ¿Por qué se debe difundir B? Porque me dice que necesito unas altas concentraciones de A unas bajas concentraciones de B. Otra forma de lograr una baja concentración de B es logrando separarlo a medida que se da la reacción. Es decir, que lo que no reacciona se separe para que siga dándose el producto deseado, ¿verdad? Para que ese no reaccione de nuevo y genere el producto no deseado. Entonces, vamos con el balance molar. Como se está hablando de reactores con membrana, acuérdense que aquí los diferenciales quedan en función de los flujos molares. Entonces, df de A, ahí es para cada especie, df de A sobre dB es igual a R de A. ¿Ya? Para el caso de B sería df de B sobre dB es igual a RDA, RDB, perdón, RDB menos RDA, RDB, perdón, estoy con RDB, que vendría a ser la difusión de la velocidad de difusión de lo que es el compuesto B. Es más, déjame ver acá, yo lo noté. Es menos, porque es lo que estoy poniendo, no es más, es menos. ¿Ya? Es, ahora, ¿cómo sería para el compuesto D? Déjame subir acá. Sería el, acá, se da de F de D con respecto al volumen es igual a R de D
Ahora, lo que es el flujo de U con respecto al volumen diferencial es igual a R de U. ¿Ya? Ahora, ¿qué sigue? Después del balance, ¿qué sigue? La ley de velocidad, pero esa creo que ya me la... En este caso ya la, entonces ya sería copiar. La estequiometría. Aquí, déjame copiarlas aquí para que se vea. Y ahí que no me hace como yo quiero. Sigue esto. Aquí. Aquí es para la primera reacción y esto es para la segunda reacción. La segunda reacción, que viene a ser la que está acá. Verlo por aquí. Ahí está. La segunda, segunda sería, perdón, el tercer paso sería estequiometría. ¿Bien? En donde la concentración de A se puede expresar como a la concentración total por la concentración, la concentración total sobre el flujo de A, por el flujo de A, sobre el flujo total. ¿Ya? Y la concentración de B igual a la concentración inicial por el flujo de B sobre el flujo total. Y en el flujo total, la sumatoria de todo el flujo, porque F de A sobre F de T viene a representar la fracción molar. La fracción molar por la concentración total viene a dar la fracción de cada compuesto. Entonces el flujo total viene a ser igual al flujo de A más B más D más U. Flujo de A más B D más el flujo de D más el flujo de U. ¿Ya? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería? Escribir las velocidades relativas. Ajá, velocidades relativas. A ver. Bueno, las velocidades relativas era antes pero ya la habíamos relativas. Ya la habíamos terminado antes. Entonces, para RDA, vamos a escribir RDA. Ay, no, me equivoco. RDA igual a RDB, porque los dos son, es una reacción elemental y los dos son reactivos. Mientras que RDU es igual a menos RDA RDA U2, mientras que RDD es igual a menos RDA 1. Y RDA total, viene a ser igual a RDA 1
más R de A2. ¿Por qué? Porque participan en los dos. Participa en los dos, en las dos reacciones. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? No. Ya. Entonces, como no nos menciona nada de calle a presión, no vamos a hacerlo. Bueno, ahorita lo que nos vamos a hacer es ir a Python. Ya. Algo que se me mencionaba, aquí no, no nos da la constante de transferencia de masa. ¿Se acuerdan que cuando se tiene R de R de B es igual a la constante, a la transferencia de masa por la concentración? Pero acuérdense que esa es igual al flujo molar a través de la membrana por unidad de volumen. Es decir, que RB se puede expresar como al flujo de B por el flujo sobre el volumen. El flujo inicial, por si acaso. Ya. Como nos podemos dar cuenta, están añadidos de forma estequiométrica por la reacción. Ya que aquí está A más B y A más B, o sea, son iguales. Entonces, por lo que podemos decir que R de B no, el flujo inicial de B igual al flujo inicial de A. ¿Bien? A ver si vamos a Python. Me dice si se logra ver Python ya. Aquí el flujo por unidad de volumen.